Alrededor de 350.000 venezolanos quedaron expuestos a una deportación inmediata luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump la finalización de su estatus de protección temporal. Tras una conversación telefónica de 2 horas entre Vladimir Putin y Donald Trump, ambos líderes acordaron trabajar en un memorando sobre un posible acuerdo de paz con Ucrania. Trump anunció que Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones inmediatas para un alto el fuego y, aún más importante, el fin de la guerra. Decenas de fallecidos ha dejado el inicio de la ofensiva terrestre a gran escala del ejército israelí en el norte y sur de la Franja de Gaza, con el objetivo de tomar el control total del territorio. Al menos 10 reclusos, incluidos homicidas convictos, escaparon la noche del 15 de mayo tras forzar una puerta y romper una pared en una cárcel en Nueva Orleans. La fuga ha sido descrita como una de las más significativas en la historia del estado. Alrededor de 350.000 venezolanos quedaron expuestos a una deportación inmediata luego que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump retirarles el estatus de protección temporal TPS. Según reportes de The Associated Press, la orden del tribunal suspende de manera efectiva un fallo previo emitido por un juez federal en San Francisco. Había mantenido vigentes las protecciones del TPS que impedían la expulsión de los venezolanos, medidas que originalmente debían finalizar el mes pasado. El juez de distrito, Edward Chend, argumentó que la cancelación de este beneficio amenazaba con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados y que costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica. El estatus de protección temporal permite a los migrantes trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos debido a que sus países de origen son considerados inseguros para el regreso, ya sea por conflictos civiles o desastres naturales. El beneficio para los venezolanos fue creado por la administración del expresidente Joe Biden. Durante los primeros días de su mandato, las autoridades aprobaron una tercera extensión del TPS que originalmente habría mantenido el estatus hasta octubre del 2026, según reportó The Washington Post. Kristi Noem, actual secretaria del Estado de Seguridad Nacional, anuló en febrero la extensión al TPS de Biden justo antes de que entrara en vigor. Argumentó que los migrantes venezolanos representaban una carga para los recursos del país. Algunos de ellos incluso fueron tachados de ser una amenaza para la seguridad al ser acusados de formar parte de la violenta pandilla Tren de Aragua. La cancelación de las protecciones ocasionará que algunos migrantes pierdan sus beneficios en abril y otros en septiembre. En sus presentaciones ante el Tribunal Superior, el gobierno de Estados Unidos afirmó que el daño era particularmente pronunciado al determinarse que una extensión de 18 meses perjudicaría la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, según reportes del periódico estadounidense. Este movimiento está alineado con la política migratoria de Trump, cuyo gobierno presentó la semana pasada ante la Corte una solicitud para cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de personas provenientes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, decisión que podría exponerlos a una posible deportación. Los venezolanos se unen a miles de migrantes de Afganistán y Camerún que también perdieron su TPS durante la administración de Donald Trump. Y al igual que ellos, los venezolanos han quedado al borde de la deportación. Tras una conversación telefónica de 2 horas entre Vladimir Putin y Donald Trump, ambos líderes acordaron trabajar en un memorando sobre un posible acuerdo de paz con Ucrania. Ante todo, agradecí al presidente de Estados Unidos su apoyo para reanudar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania.
sobre la posible conclusión de un acuerdo de paz, así como las negociaciones interrumpidas por la parte ucraniana, como es sabido, en 2022. Прерванная украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу. El presidente estadounidense expresó su postura sobre el cese de hostilidades y el alto el fuego, y yo por mi parte también señalé que Rusia está a favor de una solución pacífica a la crisis ucraniana. Solo tenemos que determinar las vías más efectivas para alcanzar la paz. Должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Putin agregó que los esfuerzos para poner fin a la invasión en su vecino país se encuentran en el camino correcto, y agradeció al líder de la Casa Blanca por apoyar la reanudación de las conversaciones directas entre Moscú y Kiev. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró tras hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que espera conocer las condiciones de Rusia para un alto el fuego y avanzar en las negociaciones. Además, aseguró que le pidió al republicano no tomar decisiones sin consultarle previamente. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним. En tercer lugar, le pedí a Trump antes de su conversación con Putin que no tomara decisiones sobre Ucrania sin nosotros. Son cuestiones de principios para nosotros y muy importantes, y acordamos mantener contacto después de su conversación con Putin. Після його розмови з Путіним. І ставить умови. Si Rusia impone condiciones para la retirada de nuestras tropas de nuestro territorio, significa que no quiere un alto el fuego ni el fin de la guerra, porque entienden claramente que Ucrania no lo hará. Si hacen preguntas con antelación cuya respuesta ya conocen y no es positiva, significa que definitivamente no quieren un resultado. Ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить ви точно не хочете мати результат. Trump afirmó haber informado a varios líderes de países sobre el contenido de la llamada, incluyendo al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente de Francia Emmanuel Macron, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, el canciller de Alemania Friedrich Merz y el presidente de Finlandia Alexander Stubb. La llamada de lunes con Putin marca la tercera vez que ambos líderes hablan por teléfono desde la investidura de Trump en enero, y ocurre en un momento en que Trump se muestra cada vez más frustrado por la negativa del presidente ruso a alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania. Con el objetivo de tomar el control absoluto de la región, el ejército de Israel ha puesto en marcha la Operación Carros de Gedeón, un conjunto de amplias operaciones terrestres en el norte y sur de la Franja de Gaza, que hasta el momento ha causado la muerte de más de medio centenar de personas. Algunas de las ofensivas más intensas se registraron en Khan Younis, en el sur del territorio, donde los aviones del ejército israelí bombardearon el almacén de suministros del Hospital Nasser, uno de los pocos centros médicos que aún funciona en Gaza, aunque de manera parcial, dados los continuos ataques, bloqueos para la entrada de suministros y la detención de trabajadores médicos. Comenzamos los ataques iniciales en las últimas noches y ahora 5 divisiones operan en la Franja de Gaza. La operación se basa en 3 principios fundamentales. El primero es el control operativo en las zonas donde operamos, despejando las zonas del enemigo y dañando la infraestructura terrorista, tanto en la superficie como bajo tierra. El segundo principio es movilizar a la población para su propia seguridad desde las zonas donde operamos, al tiempo que atacamos al gobierno de Hamás. El último principio es atacar el sistema de mando y el control de Hamás, a sus comandantes y capacidades restantes, hasta el colapso militar y gubernamental. Tras ejecutarse los primeros bombardeos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su objetivo en el enclave palestino es eliminar las capacidades militares del grupo Hamás, que controle el territorio para así recuperar a los rehenes restantes capturados en octubre del 2023. Desde el inicio de la guerra dijimos que para completar la victoria, derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes, 2 misiones entrelazadas, hay una condición esencial. No debemos llegar a una situación de hambruna, tanto por razones prácticas como diplomáticas. Simplemente no tendremos apoyo y no podremos completar la misión de victoria.
El aumento de las ofensivas y muertes tienen lugar justo un día después de que Netanyahu permitiera la entrada de ayuda humanitaria al enclave, dadas las presiones de sus aliados. Las autoridades israelíes han presentado un plan, apoyado por Estados Unidos, que contempla la creación de puntos de entrega de ayuda, que sería canalizada a través de una fundación de reciente creación. En medio de las críticas internacionales a la propuesta, también por parte de la ONU, que dijo recientemente que parece diseñada para controlar y restringir aún más los suministros. 2 months into the latest blockade, 2 meses después del último bloqueo, 2 millones de personas se mueren de hambre, mientras más de 116.000 toneladas de alimentos están bloqueadas en la frontera, a tan solo minutos de Larish. El riesgo de hambruna en Gaza aumenta con la retención deliberada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, durante el bloqueo en curso. including food, in the ongoing blockade. El ejército israelí ha ordenado este lunes la evacuación de la ciudad de Khan Yunis, la segunda ciudad de Gaza, ante el lanzamiento de un ataque sin precedentes contra la milicia palestina de Hamas. Según el parte médico sobre el conflicto más reciente del Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, Israel ha matado al menos a 136 personas en la franja de Gaza en las últimas 24 horas. Además, el número de heridos superaría 364 personas en el mismo periodo de tiempo. Con ello, ya son 53.475 personas que han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó una serie de ataques contra territorio israelí, en los que mató solo ese día alrededor de 1.200 personas y secuestró a otras 251, de las que alrededor de 58 continúan cautivas. Desde el 18 de marzo de 2025, cuando Israel rompió el pacto de alto el fuego al que había llegado con Hamas el 19 de enero, han muerto en Gaza 3.340 personas. Al menos 27 muertes y numerosas estructuras en ruinas en Missouri y Kentucky han dejado el paso de tormentas y varios tornados en el centro y medio oeste del territorio estadounidense entre el 16 y el 17 de mayo. Andy Beshear, gobernador de Kentucky, confirmó que al menos 18 de los fallecimientos se produjeron en su estado y que 10 afectados permanecen hospitalizados en condición crítica. El tornado devastador en Kentucky dañó casas, arrojó vehículos y dejó a muchas personas sin hogar. 17 de las muertes ocurrieron en el condado de Laurel, ubicado en el sureste del estado, y una en el condado de Pulaski. El mayor del departamento de bomberos, Roger Leslie, un veterano de 39 años que resultó fatalmente herido mientras respondía al clima mortal. En tanto, en Missouri, docenas de edificios fueron destruidos. Fuertes vientos tumbaron torres de telefonía y semáforos. También arrancaron los techos y árboles. Alrededor de 500 rescatistas, incluidos 17 equipos de búsqueda, fueron desplegados. La devastación es realmente desgarradora y no olvidemos que hay personas que han perdido la vida. Seguimos asegurándonos de identificar a todos los heridos, además de los enormes daños materiales que han causado un gran número de víctimas. Las labores de rastreo y rescate persisten en terreno, según lo indicado desde la oficina de la policía. Las autoridades habilitaron un refugio de emergencia en una escuela de la zona, donde el sábado comenzaron a llegar donaciones de alimentos y otros artículos de primera necesidad. 2 personas murieron y otras 19 resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, tras el impactante accidente protagonizado por el buque escuela de la Armada de México Cuauhtémoc, que este sábado colisionó contra el emblemático puente de Brooklyn en Nueva York. El accidente ocurrió alrededor de las 20:20 horas locales, cuando el Cuauhtémoc se aproximó al puente mientras el tráfico vehicular y peatonal continuaba con normalidad. Videos captados por testigos muestran el momento en que el barco, que ondeaba una bandera mexicana gigante, se acercó al puente.
Según declaró el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en su cuenta de X, el buque habría sufrido una pérdida repentina de potencia que impidió al capitán controlar su dirección. En lugar de dirigirse al paseo marítimo de Brooklyn, como estaba previsto, el barco se desvió y terminó colisionando con la estructura inferior del puente. Según reportó The Associated Press, el barco sufrió un fallo eléctrico que lo dejó sin control, lo que habría provocado su desvío hacia el puente. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó que el puente de Brooklyn, una estructura histórica inaugurada en 1883, no sufrió mayores daños tras el impacto. La embarcación, un velero de instrucción de 3 mástiles y 90,5 metros de eslora, transportaba a 277 tripulantes como parte de una gira internacional de formación naval. Los 2 cadetes que perdieron la vida son América Yamilet Sánchez, originaria de Jalapa, Veracruz. Se encontraba en uno de los mástiles al momento del impacto, y Adal Yair Marcos, conocido por sus amigos como Marcos o Tyson, era originario de Salina Cruz, Oaxaca, y había pasado los últimos 9 meses de su vida a bordo del barco. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se refirió al hecho. Sentimos mucho el fallecimiento de 2 miembros de la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente, escribió en redes sociales. Además, expresó su solidaridad con las familias afectadas y agradeció el apoyo brindado por las autoridades de Nueva York. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, las autoridades advirtieron que los datos disponibles hasta ahora son preliminares y están sujetos a cambios. Fueron los remolques, si fue un error humano, eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo, pero nuestra solidaridad siempre con los marinos y con la Marina Armada. Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo, tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga. Entonces es importante que haya esta información y se va a estar dando la información de manera muy transparente. El buque tiene que ser reparado y hay un seguro que cubre estas situaciones a través de este seguro y probablemente sea en un astillero del propio puerto. Iniciar lo hice ese mismo día por mis redes sociales, pero nuestras condolencias y solidaridad a los familiares de los 2 jóvenes que perdieron la vida en el buque Escuela Cuauhtémoc. En el hospital fallecieron estos 2 jóvenes, una mujer y un hombre, y todos los heridos recibieron atención. Hay 2 jóvenes que todavía siguen en atención allá y los demás ya regresaron a nuestro país. ¿Quién hace las investigaciones? Por supuesto, en una parte, pues la Secretaría de Marina con sus propios elementos, pero en los Estados Unidos, quien hace la investigación es la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer la investigación y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata y está evaluando opciones de tratamiento con su familia, según un comunicado de su oficina emitido el domingo. El viernes, el demócrata de 82 años fue diagnosticado con cáncer de próstata con metástasis ósea, informó el comunicado. El mandatario había experimentado un aumento de síntomas urinarios, por lo que fue examinado la semana pasada por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático. El anuncio tiene lugar mientras Biden sostiene que podría haber ganado las elecciones presidenciales de 2024 tras abandonar la contienda debido a dudas sobre su edad y capacidades mentales. Tras conocerse la noticia, la ex vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aseguró que su antiguo jefe es un luchador. Harris dijo que estaba entristecida por la noticia y añadió en una publicación en la red social X: Joe es un luchador, sé que afrontará este reto con la misma fuerza, resiliencia y optimismo que siempre han caracterizado su vida y su liderazgo. Esperamos que se recupere pronto y por completo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha criticado a Biden por sus capacidades cognitivas y su edad, a pesar de ser solo 4 años más joven, dijo que estaba entristecido por la noticia. Enviamos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill y a la familia y le deseamos a Joe una rápida y exitosa recuperación, dijo el magnate en su red Truth Social. Según el comunicado de su despacho, el cáncer que padece el expresidente tiene una puntuación de Gleason de 9, la calificación más alta, el grado 5, según la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esta puntuación de Gleason suele indicar la suma de los grados de las 2 áreas de la próstata donde se concentra la mayor parte del cáncer. El hijo de Biden, Beau Biden, falleció de cáncer cerebral en 2015. El expresidente estadounidense Joe Biden agradeció el lunes las muestras de amor y apoyo recibidas tras anunciar que padece una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos. El cáncer nos afecta a todos, como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles, escribió Biden en sus redes sociales. La revelación del diagnóstico el domingo generó una ola de mensajes de solidaridad, incluido uno de su sucesor y adversario político, Donald Trump. Según un comunicado, en una escala de 1 a 10, la puntuación de Gleason, que evalúa la agresividad de los cánceres de próstata, el de Biden es de 9. El reporte añadió que el exmandatario de 82 años y su familia estaban estudiando las opciones de tratamiento con sus médicos. Alerta en Estados Unidos. Al menos 10 reclusos, incluidos homicidas convictos, escaparon la noche del 15 de mayo tras forzar una puerta y romper una nueva pared situada detrás de un retrete de una cárcel en Nueva Orleans. La fuga, descrita como una de las más significativas en la historia del estado, ocurrió a través de un agujero detrás de un inodoro, lo que permitió a los reclusos evadir la seguridad del centro penitenciario. La fuga pasó desapercibida durante varias horas y no fue detectada hasta un recuento rutinario realizado el viernes por la mañana. Según el sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hudson, el incidente fue facilitado por cerraduras defectuosas en las instalaciones, un problema que aseguró ha denunciado repetidamente. Hudson afirmó que recientemente solicitó fondos para reparar la infraestructura deteriorada del centro, pero no recibió respuesta oportuna. Estas personas que pudieron salir lo hicieron gracias a las cerraduras defectuosas de las celdas. Tenemos indicios de que estos detenidos recibieron ayuda para escapar de personas dentro de nuestro departamento, y la fuga se descubrió durante un recuento rutinario a las 8:30 de esta mañana. El agente especial del FBI, Jonathan Trapp, señaló que existe la posibilidad de que los fugitivos estén recibiendo ayuda de terceros. Trapp advirtió que cualquier persona que colabore con los reclusos será arrestada y enfrentará cargos. Los hombres cuyas edades oscilan entre los 19 y los 42 años enfrentan acusaciones graves que incluyen asesinato, violencia doméstica y agresión agravada. Las autoridades en Nueva Orleans, Luisiana, han intensificado la búsqueda de 7 reclusos que escaparon del Centro de Justicia de Orleans, incrementando la recompensa por información que conduzca a su captura. Según informó The Associated Press, el FBI ha elevado la cifra ofrecida a $10,000 por cada fugitivo. Este esfuerzo se suma a las recompensas de $5,000 ofrecidas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y $2,000 adicionales proporcionados por Crime Stoppers. La sheriff de la parroquia de Nueva Orleans no descarta complicidad interna. Más de 200 funcionarios de la policía buscan a los prófugos en Nueva Orleans y alrededores. Venezuela suspendió el lunes la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de mercenarios con artefactos explosivos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que fueron detenidas 38 personas, 17 de ellas extranjeras.
El funcionario aseguró que, aunque llegaron a territorio venezolano desde Colombia, partieron originariamente de otros países. Según él, estas personas buscan sabotear las elecciones de gobernadores y parlamentarias del domingo. Y desde hace algunos días nos llegó una información que yo simplemente lo alerté, pero ahora lo ratifico, de ataques con explosivos, dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela. Cabello también relacionó a este grupo con la líder opositora María Corina Machado, quien ha llamado a no participar en estos comicios tras denunciar fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro. Los vuelos entre ambos países fueron reanudados en noviembre de 2022, después de 2 años de interrupción. El gobierno venezolano denuncia constantemente planes para derrocar a Maduro, planificados en Estados Unidos y Colombia con colaboración de la oposición. Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en la provincia argentina de Buenos Aires dejaron como saldo un muerto, 3 desaparecidos y casi 2.000 personas que permanecen en centros de evacuación. La tormenta, que se prolongó hasta la madrugada del domingo, afectó la zona norte de la provincia, así como a la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, que concentra a unos 15 millones de habitantes. Las fuerzas de seguridad hallaron muerto a un hombre que estaba desaparecido y continúan buscando a otras 3 personas. Estamos en Campana, este es el barrio San Cayetano. Nunca antes pasó una cosa así, si bien se ha inundado, pero no de esta forma. Está trabajando gente de la municipalidad, de defensa civil, bomberos, vecinos. Todos están brindando ayuda, sacando lo que más se pueda, priorizando la vida de las personas, los animales. Tanto el gobierno nacional como el provincial pusieron en marcha operativos de emergencia con el envío a las localidades más afectadas de brigadistas, equipos técnicos, vehículos de rescate y elementos para los refugiados como colchones, mantas, ropa seca, agua y alimento. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió el lunes al Papa León XIV que el Vaticano sea sede de nuevas conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, con la que suspendió negociaciones en enero tras un estallido de violencia en el noreste del país. Lo hizo en el marco de una audiencia con el pontífice en la Santa Sede, un día después de la misa de inauguración formal del pontificado de León XIV. Hablé con el Papa de este tema. ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? Colombia atraviesa su peor ola de violencia en una década, sometida por los grupos armados ilegales que se lucran del narcotráfico. Petro apeló el lunes a los orígenes ideológicos del ELN con una fuerte influencia de la teología de la liberación para reactivar los acercamientos. Yo creo que es aquí donde se puede recordar la teoría del amor eficaz. En el Vaticano, con sus poderes cruzados, porque obviamente es un mundo de poder. La semana pasada, León XIV ofreció su mediación a los líderes de países en conflicto, afirmando que hará personalmente todo el esfuerzo necesario para que prevalezca la paz. El domingo, tras la misa de inauguración de su papado, el pontífice se refirió específicamente a la martirizada Ucrania y a la hambruna en la franja de Gaza, bloqueada y bombardeada por el ejército israelí. El lunes, León XIV recibió también al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio. Según el Vaticano, hubo un intercambio de pareceres sobre varios asuntos internacionales de actualidad, en donde se llamó a respetar la legislación humanitaria e internacional en zonas de conflicto y a encontrar soluciones negociadas entre las partes implicadas. Desde Washington, la portavoz del gobierno estadounidense Caroline Leavitt indicó que Vance entregó al pontífice una carta del presidente Donald Trump invitándolo a la Casa Blanca y confiando en que concrete la visita cuanto antes. ¿Quién mató a Valeria Márquez? La Fiscalía de Jalisco confirmó que la influencer mexicana Valeria Márquez fue asesinada por un sicario mientras realizaba una transmisión en vivo desde su clínica de estética en Zapopan, Jalisco, México. El ataque, ocurrido en el interior del salón Blossom The Beauty Lounge, es investigado como un posible feminicidio por encargo. Así lo indicaron las autoridades.
el asesinato de Valeria se volvió viral en redes sociales y su número de seguidores se incrementó en 500% en Instagram y TikTok. Según se observa en las imágenes viralizadas, el agresor actuó sin mediar palabra tras preguntar por el nombre de la víctima y recibir una respuesta afirmativa. Él simplemente era su verdugo, declaró el vocero del Ministerio Público, al detallar que no había una relación previa entre el asesino y la joven. Pero ¿cuáles eran los peligrosos nexos de Valeria Márquez en México y con qué peligroso narcotraficante se le vincula? En este video te lo contamos. Desde los 16 años, Valeria inició su carrera como modelo de vestidos de 15 años y a los 19 ganó el concurso Miss Rostro 2021. En sus redes sociales mostraba sus 180,000 seguidores, vestuarios de marca y una vida de lujos en aviones o yates privados. De la misma manera, Márquez participó en el video musical de Luis R. Conríquez y Brian Santi, cantantes de corridos tumbados que hacen apología del crimen organizado, estrenado en abril del 2024. Sus ostentosos gustos y su lujosa vida, que para algunos no correspondía con su capacidad para generar tales ingresos a sus 23 años de edad, motivaron que Valeria fuese relacionada sentimentalmente en los meses previos a su muerte con Ricardo Ruiz, alias el R, presunto líder del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue vinculado a otros homicidios de alto perfil, el asesinato de la modelo venezolana Daisy Ferrer Arenas en 2012 y la ejecución de Juan Luis Lagunas, el pirata de Culiacán, en 2017. Después de su ruptura, Márquez había escrito en sus redes: "Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex, y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona, hasta si me tengo que salir de la ciudad". Sin embargo, el 14 de mayo la Fiscalía del Estado de Jalisco deslindó a R porque, de acuerdo con su comunicado, no existe hasta este momento en la carpeta de investigación algún señalamiento contra un personaje en particular. En realidad, ¿quién mató a Valeria Márquez? Será difícil saberlo por la poderosa omnipresencia del cartel Jalisco Nueva Generación en el aparato judicial y policial de Jalisco. La Fiscalía de Jalisco indicó que el caso sigue en etapa de instrucción, con peritajes en curso y varias líneas abiertas. Hasta el momento no hay detenidos ni imputados por el crimen. El Ministerio Público evalúa pedir colaboración a autoridades federales ante la posibilidad de que el autor del crimen pertenezca a una organización criminal. ¿Crees que se hará justicia en el caso de Valeria Márquez o quedará impune como tantos otros crímenes ligados al narcotráfico en México? Déjanos tu opinión en los comentarios.